Amén. Vamos a leer Mateo 25, versículo 1, hermanos. Gloria a Dios. Alaba al Señor, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, no vuelve vacía. Dios tiene un propósito con cada palabra que leemos, hermanos. Y el Espíritu Santo es el que nos está enseñando, ¿verdad? Hablándonos a cada uno específicamente lo que necesitamos oír. Pero el Señor, hermanos, nos está edificando, nos estamos creciendo. Aunque usted diga, no, yo no estoy creciendo. Pero la palabra, cada que oímos la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra. Póngase de pie, vamos a leer capítulo 25 de Mateo, versículo 1. Gracias, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose, diga conmigo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este consejo, Señor. Gracias por esta instrucción, por esta enseñanza. Señor, gracias por lo que nos vas a hablar con tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que nos estás hablando, Señor, y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y que podamos dar fruto conforme a esta palabra que nos vas a hablar, Señor. Padre, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y tu recompensa viene contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esos últimos tiempos, hermanos, cuando está uno viendo las noticias y ve todo lo que está pasando alrededor, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, todas las cosas de la naturaleza que están pasando, como que uno empieza a pensar en la venida del Señor, que algo pronto ya va a venir, algo pronto, amén. Dice la palabra que Pablo, cuando hablaba del arrebatamiento, decía que y los que estamos vivos, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él esperaba la venida del Señor en su tiempo, ¿verdad? Él esperaba que Jesús viniera en sus tiempos, los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, que estuvo viviendo en los años 60, años 70 después de Cristo. Pablo ya esperaba que Cristo viniera, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 20, ahí dice, el Espíritu dice: ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor, ven, ven. O sea, el Espíritu siempre está en nosotros, clamando y gimiendo, hermanos,
para que pronto venga el Señor. ¿Cuántos están pidiendo al Señor que ya venga pronto? Gloria, aleluya. ¿Cuántos dicen, espérate, Señor, espérate, todavía no, Señor? Pero no están diciendo eso porque quieren ganar más almas. Están diciendo eso porque no están listos. Espérate, Señor, espérate. Decía un hermano, un predicador, un pastor, decía, yo siempre, dice, todos los días le pido al Señor. Le pido, Señor, cuando me vaya a ir contigo, Señor, dame 5 minutos de vida, Señor. Por si no estoy bien, para ponerme bien en esos 5 minutos, Señor. Y era su oración, hermanos, estar bien para cuando el Señor viniera por él. Amén. Yo me acuerdo, hermano, estaba en Guatemala, hermanos, con el pastor de Guatemala. Íbamos a visitar una iglesia en Esquipula, hermanos. Y cuando llegamos a Esquipula, éramos como 4 en un carro. Íbamos a ir a predicar a una iglesia. Y en eso, entrando a Esquipula, pasó una camioneta, un pickup blanco con redilas. Y estaba lleno en la parte de atrás de las redilas con hermanos, con sus Biblias, con sus corbatas. Allá en Guatemala, hermanos, los hermanos están tremendos en Guatemala. Y los hermanos iban cantando una alabanza, hermano. Y el pastor Chilín los conocía, el pastor de Guatemala los conocía, los saludaron y él los saludó. Pero ellos iban para una campaña y nosotros íbamos para otra iglesia. Pues resulta, hermanos, que cuando acabamos el servicio, nos dijeron que esos hermanitos que iban en esa camioneta, se les atravesó una vaca. Y la camioneta le pegó a la vaca y salió dando vueltas por la carretera. Y murieron 6 personas. De esas 6 personas, 2 eran niños pequeños. Y le dijeron al pastor, y él conocía al pastor de la iglesia de los que murieron. Y fuimos inmediatamente a darle el pésame al pastor. Y llegamos y le dijimos al pastor, el pastor de Guatemala le dijo, lo sentimos mucho. Y el pastor que había perdido esas ovejitas estaba llorando, triste. Dice, hermano, lo más triste es que ellos venían de las montañas a la campaña, venían de las montañas. Y ahorita tengo que ir a la montaña a decirle a las familias lo que pasó. Pero hermano, la vida no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, hermano. Nuestro trabajo es estar preparados, estar listos. Esos hermanos iban cantando alabanzas con sus Biblias en las manos. ¿A dónde cree usted que ellos se fueron, hermanos? Con el Señor. Amén. Pero ellos no sabían, hermanos, que iba a atravesarse una vaca. A nosotros no sabemos cuándo se nos va a atravesar una vaca. Aleluya. Cualquiera que sea la vaca, cualquiera que sea el problema. Pero hermano, dice la palabra que había 10 vírgenes que se iban a casar, iban a hacer una boda, hermanos. Amén. Y tenían que tener una lámpara para poder recibir al esposo. Amén. Esas lámparas, hermanos, eran lámparas de aceite, hermanos. Amén. Eran lámparas de aceite. Y dice la Biblia, hermanos, que 5 de ellas eran, ¿qué? Prudentes, hermanos. Eran sabias, eran personas inteligentes, hermanos. Y dice la palabra que ellas llevaban aceite para estar listos a la hora que fuera en la noche. Amén. Dice la palabra que las otras 5 eran insensatas. Insensatas es que, hermanos, que no eran sabias, que no eran, ¿cómo? ¿Mande? No pensaban, no pensaron, no planearon. Eran insensatas. Llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Y dice la Biblia que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, hermanos. Amén. Muchas veces, hermanos, pensamos que el Señor se está tardando, ¿verdad? Pensamos que el Señor, una persona me dijo, le decía, ponte bien, porque el Señor viene en cualquier momento y te vas a quedar. Y esa persona me dijo, desde que era chica me dijeron eso y hasta ahorita no ha venido el Señor. Desde que era niña me dijeron eso y hasta ahorita no ha venido el Señor. O sea, esa es su justificación, ¿verdad?
Ok, todavía falta tiempo y anda la persona, hermano, descuidado, no anda pensando en el Señor. Amén, porque el Señor se está tardeando y dice que todas se durmieron las prudentes y se durmieron las insensatas. Pero los que están preparados duermen a gusto, se despiertan a gusto, caminan confiados, duermen confiados, porque no importa la hora que venga el Señor, su corazón está listo, su lámpara está lista. Y cuando se acuestan o cuando caminan durante el día, siempre traen su aceite con ellos. Amén. Dice la palabra, hermanos, que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas se levantaron, se arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Una vez un amigo me decía, me dijo, fuimos a su casa y me enseñó un cuarto lleno de agua, lleno de comida enlatada. Y él me decía, si hay una guerra nuclear o hay un desastre natural, un huracán, un terremoto, yo estoy listo. Dice, yo tengo mi cuarto, este cuarto lleno, con esto podemos vivir por meses, me decía mi amigo. ¿Y qué creen que yo les dije? Ya sé a dónde venir cuando vengan esos desastres, ya sé a dónde me voy a ir, a dónde está él. Porque digo, bueno, ¿sí me entiende la mente? Ok, él tiene todo listo, pues ¿para qué yo hago? ¿Para qué busco? Si ahí está él, nomás me voy con él, con mis hijos, y ahí comemos de su comida. Porque así somos los humanos, hermano. Amén. Si se me acaba el dinero, le voy y le pido a alguien. ¿Para qué lo hago ahorita? Mejor lo hago mañana. O sea, así la gente vive, hermano, al día, despreocupado, siempre no tiene un plan, anda a la deriva. Y dice la palabra que ellas le pidieron a las prudentes: danos de su aceite. Hermano, ¿por qué no tenían aceite? Se les olvidó, pero también porque el aceite es caro, hermanos. En aquellos tiempos el aceite era como petróleo, era para hacer comida, era para mezclar la masa, la harina. El aceite, hermanos, era refinado. El aceite tiene que pasar, el aceite de olivo tiene que agarrar el proceso del grano de trigo, la semilla de olivo, tienen que procesarla, refinarla tantas veces hasta que queda el aceite puro, hermano. Y ese aceite puro es caro. Amén. Y dice la palabra que ellas, danos de vuestro aceite, porque se acaban, nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermanos, hay que comprar aceite. Hay que buscar a Dios, porque Él es el que da el aceite. El aceite, la palabra, representa el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Amén. Las fuerzas de Dios, la gracia de Dios. El aceite, hermanos, Él te lo da, pero tienes que venir a Él. Amén. Y dice que ellas, ya cuando se cerró la puerta, hermanos, amén, me recuerda al arca de Noé, hermanos. No sé si cuántos leyeron la historia del arca de Noé en Génesis, que él estuvo predicando, estuvo pregonando: viene un diluvio, y la gente, en aquellos tiempos no existía la lluvia, era solamente una neblina que venía y mojaba toda la vegetación, un rocío, no había lluvia todavía, y la gente decía: este está loco. Y estaba la gente tan perdida que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Dijo: esta gente siempre en su corazón se van a lo malo. Y de toda una, en aquellos tiempos se dice, hermanos, que había casi igual de gente que ahorita.
antes del arca de Noé. Había una civilización muy grande, hermano, porque imagínense, para aquellos tiempos ya habían pasado miles de años que la humanidad se estaba reproduciendo. Y dice la palabra que cuando destruyó toda esa gente, hermano, solo quedaron 8 personas. Noé y su familia, hermano. Pero Noé, algunos dicen que duró 80 años. ¿Sí, hermana Margot? 80 años creo que duró construyendo el arca. 80 años construyendo algo sin que existiera lluvia. Esa era la fe de Noé, y esa fe lo salvó a él y a su familia. Y dice la palabra que cuando empezó a llover, hermanos, la gente empezó empezó el agua a subir, empezaron los ríos a levantarse, empezaron a salir las fuentes de agua, hermano, y la gente corrió a Noé y se pusieron, hermanos, pero dice la palabra que Dios cerró la puerta. O sea que Noé no la cerró. Dios mismo agarró la puerta del arca y la cerró. Y cuando Dios cierra una puerta, hermano, ningún hombre la puede abrir. Cuando Dios abre una puerta, ningún hombre la puede cerrar. Ahorita la puerta está abierta por medio de Jesucristo. Ahorita la puerta al cielo está abierta todavía. La puerta de la bendición de Dios, de la salvación de Dios, de las misericordias de Dios, está abierta todavía, pero pronto se va a cerrar la puerta, o se cierra si te mueres, como esas personas en Guatemala que de repente murieron y ya va a ser tarde, hermano. Ábrenos, ábrenos. Decían, Señor, Señor. Ahí dice, ábrenos. Y él les respondió diciendo, de cierto os digo que no los conozco. Hermanos, la puerta está abierta. ¿Por qué te esperas? ¿Por qué estás pensando, o me meto con Dios o no me meto con Dios? Es aburrido, los cristianos son aburridos. Hay muchas cosas divertidas, hay muchos placeres que puedo disfrutar. Mi carne tiene muchas cosas aquí para mi carne, para mi pecado. Pero, es que es aburrido. Las cosas de Dios me van a quitar lo que me gusta. Pero hermano, ¿qué importa? La puerta se está cerrando. Y llega un momento que Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Ya, hasta aquí, y se va a cerrar la puerta. Dice la Biblia, hermanos, que dijo, yo no los conozco. Amén. Muchos dicen, hermanos, que como decía Jesús, también dice, que decía, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y Jesús le va a decir, yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón estaba lejos de Dios. Amén. El corazón. Y dice la Biblia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este momento puede venir el Señor, hermanos. Se queda solo el micrófono ahí. Amén. Hay películas del rapto, de la venida del Señor. Nomás están los zapatos, nomás los zapatos quedan. Hermano, Cristo viene, hermano. No sabemos cuándo. Puede venir ahorita, puede venir esta noche, puede venir mañana en la mañana, pero no importa a qué horas venga. Si estás preparado, si estás listo, si hay aceite en tu lámpara, no importa la hora que Él venga, estamos listos. Amén. La puerta está abierta todavía, hermano. Esta mañana la puerta está abierta, y la puerta es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y comerá pastos. Yo soy la puerta, Jesús dijo. Él es la puerta, hermano. Dice la palabra ahí mismo en Mateo, el capítulo 24. Haga la hoja para atrás. Amén. La hojita para atrás. 24. Dice ahí en el versículo. Aleluya. Les recomiendo que lean todo el capítulo 24 y 25 en sus casas, hermanos. Amén. Dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo
36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, dice la palabra. Velad, dice la palabra. Velad, ¿por qué, hermanos? Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Porque saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Él va a venir a la hora que no piensas, hermano. Dice la palabra que estarán dos, y de los dos uno será tomado y el otro será dejado, hermano. Y luego habla que 5 vírgenes se van con el Señor y las otras 5 se quedan. Muchos dicen, hermanos, que eso significa que la mitad de la iglesia se va a quedar aquí en esta tierra. Cuando venga el Señor, la mitad va a estar lista y la otra mitad no va a estar lista. Amén. Y la pregunta es, ¿de cuál mitad somos nosotros? ¿Las que está lista o la que no está lista? Amén. Y dice la palabra ahí en Ageo, hermanos, capítulo 1. Yo se les leo si no la encuentran para que no. Amén. Ageo, capítulo 1. Habla de que tenían que edificar la casa de Dios. Amén. En Ageo, capítulo 1 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Decía la gente, todavía no es tiempo, todavía no necesario que me ponga bien, todavía no tengo que echarle muchas ganas, todavía hay tiempo para hacer muchas cosas. Amén. La gente estaba posponiendo lo que tenían que hacer. Amén. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y hermanos, esto es lo que le pasa a la gente que deja a Dios a un lado, hermanos. Amén. Esto es lo que vamos a leer, es lo que las personas que están posponiendo meterse con Dios, esto les pasa. Dice la Biblia: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, yo me acuerdo cuando estaba sin Dios. Me acuerdo que comía comida y no me llenaba. Y me llenaba el estómago, pero me quedaba con hambre. Tomaba agua o cerveza en aquellos tiempos y no, me sentía seco.
me sentía con hambre, amén. A veces traía un buen chequecito y ese chequecito no me hacía feliz. Y poco a poco esa tristeza, esa desesperación me empezó a llevar a la tristeza, a la depresión, y la depresión al suicidio. Porque hermano, yo no le hallaba chiste a nada, no le hallaba, amén, sabor. Y la gente me decía, cuando me convertí, me decía, pobrecito, tan joven que estás y eres cristiano. Dice, no hombre, deberías irte al mundo, andar en todas las cosas del mundo, del pecado, y cuando ya estés viejito, te metes con Dios. Y yo les decía, yo a los 17 años, yo ya no sentía que nada me ayudaba, yo sentía triste, las cosas del mundo, hermanos, a mí no me ayudaron para nada, al contrario, me estaban llevando al suicidio, hermanos. Amén, a la destrucción. Y dice la palabra, ¿por qué está desierta mi casa? ¿Cuál es la casa de Dios? Tócate aquí el pecho. El templo del Espíritu Santo. Esta es la casa de Dios, hermano. Eres templo y morada del Espíritu de Dios. La casa de Dios, hermano, el Espíritu de Dios en tu vida lo estás descuidando y estás metiendo cosas en tu corazón que no son de Dios. La casa de Dios está arruinada, está vacía, la has descuidado, y dice la palabra que mientras sigas haciendo eso, nada te irá bien. ¿Por qué, hermanos? Porque todos corren a su propia casa, todos hacen lo que les conviene, lo que les ayuda, amén. Todos dejan al Señor a veces, hermano, por las cosas temporales del mundo, del deleite, amén. Pero hermano, si pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a ser añadidura, y todo lo demás va a obrar para bien, si pones a Dios en primer lugar. Dice la palabra, todo, dice, recoges en saco roto, dice, buscas mucho, hallas poco, encierras en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Hemos descuidado la casa de Dios en nuestras vidas y está en ruinas la casa de Dios. Dice la palabra, la respuesta de Dios a eso. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subir al monte, hermano, los montes no son chiquitos, son como montañas, hermanos, y tiene uno que subir, tumbar el árbol. Imagínense, para tumbar un árbol. Yo nunca he tumbado un árbol, hermano. Amén. Un árbol, tumbarlo, quitarle las ramas, amén. Cortarlo para que salga la madera, echártela al lomo o al burro y cargarla. Es trabajo, es esfuerzo, amén, es sacrificio, es sudor, es lágrimas. Hermano, a veces se lastima uno ahí con el serrucho, hermano, pero esa es la madera que Dios quiere que nosotros estemos juntando para la casa. En otras palabras, hermano, la oración. Métete en la oración. Métete en la palabra de Dios. Métete en un ayuno si es posible, hermano, pero también perdona al que te ha lastimado, ayuda a los que te han lastimado. Sube al monte y trae madera y empieza a trabajar otra vez en esta casa, y Dios va a poner su voluntad en tu casa y será glorificado en tu vida, hermano. Amén. En primera de Pedro 5:8, hermanos, ya voy terminando. Aleluya. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Ser sobrio implica estar alerta mentalmente y tener control propio. Significa estar vigilante, estar atento, despierto, amén, y alerta. ¿Cuántos han visto a un borracho? ¿Y cuál es lo opuesto de un borracho? Una persona sobria. Amén. Amén. Una persona que está borracha pierde, ebria, borracha, pierde su balance. Ajá, cuando habla no piensa lo que dice. Amén. Tiene accidentes en el carro, se mete en problemas. Pero una persona sobria es una persona que está en sus 5 sentidos, está alerta, está despierto. Amén. El Señor quiere que seamos sobrios y velemos, hermano. Estemos cuidando a la casa, amén, el templo, la casa del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que estar cuidándonos en contra de las cosas que vengan contra nosotros, hermanos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hay muchos devorados. Amén. Hay muchos devorados porque han descuidado a Dios y le han abierto la puerta a las cosas del mundo. ¿Y quién es el que controla las cosas del mundo? Satanás. Dios lo reprenda. Cuando estás en el mundo, estás en las cosas del diablo, hermanos. Estás en el reino de las tinieblas, dice la palabra. Cuando haces lo que tu carne quiere y cuando estás pecando y andas como la gente del mundo, allá divirtiéndose en las cosas que son malas, tú ya no estás en el reino de Dios y el diablo te puede destruir. Y la culpa no la va a tener Dios. Amén. Dios te dice no vayas y tú estás yendo. Dios te dice no hagas esto y tú lo estás haciendo. El Señor ya te dijo y no necesitas un predicador que te esté diciendo cada minuto lo que tienes que hacer. El Espíritu de Dios está contigo y te dice no lo hagas. Cualquiera puede entender la voz de Dios. Amén. Dice el hermano, un niño le preguntó al maestro de la escuela dominical, ¿cómo sé cuando Dios me habla? Y le dijo el maestro, dale una patada a ese niño. Y el niño dijo, no, eso está mal. Y le dijo el maestro, ¿y cómo sabes que es mal darle una patada al otro niño? Es que es malo porque, pues yo creo que Dios me dijo. Hermano, si un niño sabe, cuando un niño se robaba una galletita de un niño y la mamá lo miraba, ¿qué hacía el niño? O se iba a esconder allá de la mamá. Todos sabemos las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la conciencia que nos dice. Y cuando hacemos algo que no está bien, aunque la gente del mundo nos diga, está bien, no te tienes que sentir mal. Pero uno por dentro se siente triste porque dice la palabra que no debemos de contristar al Espíritu Santo con el cual Dios nos ha sellado, hermano. El Espíritu de Dios se contrista dentro de nosotros cuando pecamos. Por eso cuando estamos acostados, nos vienen pensamientos que le fallamos al Señor. Y esos pensamientos, esa tristeza, nos ayuda a arrepentirnos, hermano. Pero hay gente que no se quiere arrepentir. O le dicen, perdóname, Señor. Y al día siguiente otra vez van al pecado. Y esa noche, perdóname, Señor. Y al día después otra vez la burra, el trigo. Y el Señor dice, nomás se arrepiente de boca, pero su corazón no se ha arrepentido. El arrepentimiento es, hermano, una bendición muy grande de Dios. Porque el arrepentimiento es, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y le das la vuelta al pecado, le das la espalda al pecado y vuelves otra vez al Señor. Pero el que se arrepiente, hermano, sin querer arrepentirse, perdóname, Señor, y ahí va otra vez. Perdóname, Señor, y ahí va otra vez. Eso no es arrepentimiento. Dice la palabra, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Porque si no, se nos puede atravesar una vaca en cualquier momento, hermanos.
Y esa vaca nos va a llevar ante el trono blanco de Dios, donde los libros serán abiertos y donde Dios te va a decir todo lo que hiciste y no te quisiste arrepentir. Aleluya, gloria a Dios. No sé por qué estoy hablando de esa vaca tanto, hermano. Amén. Hay una vaca que Dios... El Titanic, hermanos, cuando se hundió el Titanic, el barco que decían que era el barco más indestructible de la historia, que nadie podía hundir ese barco, hermanos. Hicieron una declaración cuando lo bautizaron, así dicen, cuando sacan el barco al agua. El ingeniero. Cuando mandan el barco al agua, decían, este barco ni Dios lo puede hundir, dijeron. Pues cuando dijo eso, hermanos, allá en el Ártico, hermanos, allá dicen que hicieron cuentas, hermano. En ese momento, una piedra, una roca grande de hielo se separó. Un iceberg, una roca de hielo se separó del hielo de la Ártica y empezó a flotar. Y hicieron cuentas cuando ese hombre dijo que ni Dios lo podía hundir. Hicieron cuentas de la trayectoria de esa roca. Esa roca se despegó cuando este hombre dijo eso. Y dice la historia, hermanos, que iba el Titanic y que la roca iba derechito al Titanic. Y esa roca lo hundió. El barco que ni Dios lo podía hundir fue hundido por un pedazo de hielo, hermano. Cuando el hombre peca contra Dios, por ahí viene una roca de hielo, hermano. Amén. Por ahí viene una vaca. Pero el juicio de Dios o viene mientras estamos vivos, o el juicio de Dios viene allá delante de su presencia. Aleluya. Amén. Y el Señor me puso que hablara así, hermano. Digo, Señor, pero es medio fuerte. Pero el Señor me dijo, es que hay gente que no entiende a menos que le hable fuerte. Hay gente que si le hablas bonito, le entra por una oreja y le sale por otra. Pero tienes que hablarles como yo te estoy diciendo que les hables, porque solo así van a entender. Amén. Hermano, el aceite del Señor es cuando estamos humillados en su presencia. Él nos llena nuestras lámparas. Y cuando nuestras lámparas alumbran, hermano, la gente puede ver, ese es un hijo de Dios. Amén. Pero aquí dice la Biblia que estas 5 vírgenes, hermanos, sus lámparas se apagaban. Y ellos les apagaba, le prendieron otro cerillo, salía la mechita y luego se apagaba otro cerillo. Hermano, si estás seco del aceite de Dios, no vas a poder dar un buen testimonio, hermano. La gente va a ver, en vez de ver luz en ti, va a ver oscuridad. Y esa oscuridad los va a alejar de Dios. Va para ser como ese que va a la iglesia. Pero si tu luz está brillando, hermano, por el aceite de Dios, la gente te va a pedir la dirección de la iglesia, camino a la vida. Aleluya. Oye, ¿a dónde vas? Porque esa iglesia está buena. Ahí hablan la palabra. Oye, te veo diferente. No es la iglesia, es Dios. Pero Dios puede hablar mucho, pero si tú no quieres, Dios no puede hacer nada, hermano. Póngase de pie, por favor. Dice la palabra en Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estar en su casa. Ya, mira, una marquita, ya lo hiciste. Cuando lees la Biblia, estás en la perfecta voluntad de Dios. Cuando estás alabando a Dios en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando estás perdonando a alguien, estás haciendo la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice la voluntad de Dios, hermano. Todo lo que estamos hablando ahorita, el Señor te lo va a recordar después. Y si obedeces, serás prosperado en todo lo que hagas. Si desobedeces, no le eches la culpa a Dios, por favor. Él no tiene la culpa de lo que tú haces.
Él te dice, pero si no quieres, Él te respeta, Él es un caballero, Él no te va a forzar. Pero dice la Biblia, Jesús dijo, yo no los voy a juzgar. Alguien hay que los va a juzgar, y es la palabra que han recibido, la palabra que han oído. Esa palabra los va a juzgar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, nuestras lámparas, Señor, necesitan de tu aceite, necesitan de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, por descuidar tu casa, tu templo, Señor. Perdónanos, Señor, por no estar buscando de ese aceite cada día, Señor. Llénanos esta tarde, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Porque nuestras fuerzas no podemos, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, nuestra carne, Señor. A vencer las cosas que vienen a nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Que tu palabra vaya con ellos. Ya no digas, no entiendo, no entiendo. Si entiendes, dice el Señor. Tú sabes lo que yo te estoy hablando, pero tú tienes que obedecer en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, por tu instrucción, Señor. Gracias por hablarnos duro y gracias por hablarnos bonito, Señor. Lo recibimos porque viene de tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.